en esta hora al segundo libro de Pedro, segunda carta de Pedro. Por favor, vayan y busquen esto aquí, hermanos, rápidamente. Voy a ir al estudio y vamos pronto a estudiar este tema. La semana pasada comenzamos dando una introducción acerca de estas cosas. Hablamos de la importancia de estas cosas. Amén, hermanos. ¿A qué se refería a estas cosas? Bueno, quiero que regresen al texto, segundo de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Encontramos aquí al apóstol Pedro hablándole a la iglesia perseguida, a la iglesia que estaba padeciendo en este tiempo exilio, persecución, y a este grupo de creyentes se dirige de nuevo Pedro en una segunda carta, dándoles palabras de ánimo, palabras de consuelo y exhortación, también amonestándoles a continuar firmes en la fe y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y quiero que vayan conmigo, por favor, regresemos para atender esto. En el versículo, vamos al versículo 5, por favor, y vamos a leer solamente hasta el 8. Si usted desea continuar, darle continuidad al estudio, con gusto le podemos dar, si no vino la semana pasada, le podemos dar una copia de la semana pasada y usted puede ver el mensaje en la página de YouTube, y ahí puede usted acomodarse, ¿verdad? Porque solamente llevamos dos lecciones. Esta es la segunda lección de este tema que se llama añadiendo a nuestra fe. Dice el versículo 5 del libro de la segunda epístola de Pedro, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Padre, bendice tu palabra en esta hora, bendice este estudio, que sea de ánimo, bendición, exhortación a mis queridos hermanos, aquellos que están con nosotros en línea. Bendice, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Te ruego que uses a tu inútil siervo en esta hora. Te lo pido, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar a estudiar la segunda lección, el segundo tema. Podemos decir, ya hablamos de la introducción. Esta va a ser la primera lección oficial donde vamos a tocar. Es cada una de estas gracias que menciona aquí la palabra de Dios. Y pueden ahí en sus notas darse cuenta del título, que es añadiendo a nuestra fe. Todo comienza con la fe. Amén. Todo comienza con la fe. Vamos a poner ahí, ¿a qué añadir? Pues a nuestra fe. Pongan ahí fe, la palabra fe. Número 1, ¿a qué añadir? A nuestra fe. Hablamos la semana pasada de todo esto, estas gracias que menciona la palabra, la importancia de las gracias, las cualidades de lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro, la necesidad de integrar cada una de estas gracias de Dios a nuestra vida. Pero no hay nada más importante que el fundamento, que es nuestra fe en Jesucristo. Amén. No hay nada más importante que nuestra fe. Y el apóstol aquí, el apóstol Pedro, asume que quien está recibiendo esta carta es un grupo de creyentes que ya han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Y por medio de esta fe, amén, la cual ahora tú y yo somos participantes también, fue por medio de ella que vino la salvación a nuestra alma y por consiguiente la vida eterna. Pedro se está refiriendo a esta fe, y el apóstol Pablo lo pone de una manera bien clara en la siguiente descripción en el libro de Efesios,
Efesios capítulo 1, 13, y encontramos muchos versículos en la Biblia que nos hablan de la fe en Jesucristo. Y el libro de Efesios 1, 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Como en muchas ocasiones el apóstol nos recuerda cómo fuimos salvos. Alguien vino y nos trajo la palabra, nos trajo el evangelio de la salvación, y usted y yo lo escuchamos, lo oímos, pero no solamente lo oímos, sino también lo recibimos. Y el hecho de haberlo recibido, de haber aceptado a Cristo, dice la Biblia, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que significa que nuestra fe va más allá de una simple oración. Nuestra fe hace que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos haga propiedad de Dios para algún día, cuando muramos, podamos pasar una eternidad con el Señor. Más aún, la fe va más allá de esto. La fe cristiana no se concentra o se termina con la salvación. Y es también por medio de esta fe cristiana que no solamente venimos a ser salvos, sino venimos a ser llenos del conocimiento de Jesucristo como nuestro Señor. No solamente venimos al conocimiento de Cristo como nuestro Salvador. Claro, necesitamos esa salvación, pero también necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Dios nos da toda esta conjunto de verdades y enseñanzas y virtudes y palabra que se concentra en la Biblia. Ahora, la fe viene a ser algo más que la salvación. Viene a ser este cuerpo de creencias que tú y yo vamos forjando a través del tiempo, en el cual empezamos a conocer todas las doctrinas y todas las verdades de la palabra de Dios, y ahora no solamente a conocerlas, sino a obedecerlas y a poner confianza en cada una de sus promesas. Eso es la fe también. No solamente recibir a Cristo, sino que ahora yo creo lo que Él me está diciendo. No solamente me está diciendo cómo puedo ser salvo, sino ahora me está diciendo cómo debo de vivir mi vida. Y ahora yo me someto a su palabra y decido ser obediente y decido confiar en sus promesas. Esa es la fe en general de la cual nos habla el apóstol Pedro. Y dice la Biblia en Hebreos 11:1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, por tanto, hermano, la fe descansa en las promesas, en la certeza de las promesas de Dios, descansa en la seguridad de las promesas de Dios y en la evidencia, porque la Biblia dice la convicción, y lo he explicado, no tengo tiempo, lo acabo de explicar hace un par de semanas, que la fe es evidencia, no es una fe ciega, sino es la confirmación o la convicción de que la obediencia, de lo que la obediencia va dejando en nuestras vidas, que viene a ser evidencia del trabajo que Dios hace en nosotros. Amén. Lo explicamos hace un par de semanas cuando dimos el ejemplo del rey David. Cuando joven David va a la guerra para pelear con Goliat, pues todo el mundo decía: estás loco, ¿cómo siendo tú joven puedes pelear con este gigante? Pero él decía: a mí Dios ya me ha ayudado en el pasado. Esta no es una fe ciega a ver qué pasa. No, Dios ya me ayudó en el pasado, me ayudó con el oso, me ayudó con el león y me va a ayudar con este hombre, porque este hombre, comparado a los osos y a los leones, no tiene nada que ver. Yo voy a poder derrotarlo. Ahora, la fe de David no era una fe ciega, no era una fe de nada más aventarse. La fe de David era una fe evidente, tenía evidencia. Amén. ¿Y por qué? Porque había sido obediente, porque había confiado en las promesas de Dios y Dios se había manifestado a él. Amén. Él había recibido esa manifestación, había visto las promesas de Dios cumplidas en su vida y había creído entonces para el siguiente paso en su vida. Y eso es lo que es la fe, hermano. No vivimos una fe ciega, vivimos la fe de un Dios real que desea manifestarse en su vida, en la vida de usted, en mi vida, para nosotros creer en Él, decir: ven,
Dios es real. Mira cómo respondió a mi oración. Mira cómo cumplió su promesa. Mira cómo yo, siendo obediente, Él contestó de esa manera. Ahora viene otra prueba, o viene otro gigante, o viene otra decisión. Ahora uno viene ya con una fe real. Amén, una fe evidente. Dice, no, Dios nos va a ayudar, no se preocupen. Y mucha gente dice, es que usted está loco, usted cree que eso va a pasar. No, lo que pasa es que ya Dios me ayudó en el pasado, me va a volver a ayudar de nuevo. Amén, esto es una fe real, es una fe evidente. Ahora bien, esta es la fe de la cual habla el Señor, el apóstol Pedro, refiriéndose a este cuerpo de creencias, que además este cuerpo de creencias necesitan ir fortalecidas con las gracias cristianas, de las cuales vamos a hablar, de las cuales el apóstol Pedro les llama estas cosas en 6 ocasiones, solamente en esta porción bíblica que leímos, les llama estas cosas, tienen que estar en ustedes. Y vamos a ver estas cosas. Vemos que primero que nada el fundamento es la fe, pero luego dice añadir a vuestra fe, ¿qué? Virtud. Es interesante que la primera descripción de estas gracias es la virtud. Ahora estaba estudiando un poco acerca de esta palabra griega añadir, y ahorita voy a hablar un poco más en detalle de esta, pero la palabra añadir hace una alusión o hace una implicación a el acto de agarrarse de las manos en una danza. Ahora, yo sé que nosotros no danzamos, amén, pero la Biblia, cuando hace esta referencia a añadir a vuestra fe virtud, se hace una alusión a lo que hacían los antiguos griegos cuando danzaban. Usted ha escuchado de las danzas griegas, amén, que no andan bailando como locos, sino se agarran de las manos. Incluso los hebreos copiaron de una u otra manera esas danzas donde se agarran de las manos y dan vueltas danzando en círculo. Amén, ¿están conmigo? Ahora, esta alusión era de que agarraban las manos unos con otros e iban armónicamente trabajando juntos en esa danza. Eso es lo que se refiere aquí a la palabra añadir. Esto quiere decir que la palabra, la fe debe ser también sostenida y debe de estar agarrada, y debe estar abrazada. Incluso se abrazaban, amén, y danzaban así. Se abrazaba a la virtud. Ahora, la virtud, ¿qué significa esta palabra? La palabra virtud significa valor, significa coraje, significa fortaleza. Ahora, la virtud es necesaria, hermano, y fundamental para que tú puedas profesar tu fe delante de los hombres. La virtud especialmente es necesaria cuando vienen tiempos de persecución o tiempos de prueba. La virtud va a ser necesaria en medio de las dificultades, los peligros, los obstáculos, los problemas con los que nos encontremos en el camino. La virtud va a ser necesaria para esos tiempos de debilidad y desánimo, cuando estamos caídos y sin fuerzas. Virtud simplemente significa coraje, significa agarrar fuerza, agarrar valor. Y hermano, tú y yo necesitamos añadir a nuestra fe ese valor. Debemos de agarrar ese valor para cada situación, porque solamente por medio de ese valor añadido a nuestra fe vamos a poder encarar, hermano, las dificultades, las oposiciones, los enemigos, y de tal manera al enfrentarlos vamos a poder ejecutar lo que la fe nos está dictando por hacer. Ahora, la razón por la que tú y yo tenemos el evangelio no solamente fue por la fe de los primeros cristianos. Amén. No solamente fue por la fe. La razón por la que tú y yo en el año 2020 podemos estar reunidos en una iglesia que está en un país que fue establecido con fundamentos bíblicos, amén, la razón no solamente fue la fe de los primeros creyentes, fue también porque los discípulos añadieron a su fe valor, añadieron a su fe virtud y coraje para pararse por Dios en medio de las circunstancias adversas, para testificar con denuedo el evangelio de Jesús, para ser testigos de Jesucristo. Y hermano, la exhortación del apóstol aquí, del apóstol Pedro, debe de ser entendida desde el punto de vista de aquellos a quienes les escribe la carta. Amén. Él está diciéndoles, añadan a su fe coraje.
si vemos a quién le dirige la carta, nos damos cuenta en 1 de Pedro 1:1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas iglesias, estos lugares habían recibido el evangelio a través de estas décadas, a través de estos años. Ahora los emperadores o los líderes habían traído persecución, tanto judíos como romanos habían traído persecución sobre la iglesia primitiva. Muchas de estas narrativas o historias se nos enseñan en el libro de Hechos, donde llegaba Pablo, predicaba el evangelio e inmediatamente encontraba oposición y persecución, tanto de los suyos mismos como de los romanos. Amén. Se cuenta que las persecuciones más cruentas fueron llevadas a cabo por Nerón. Cuando se comenzó a expander el evangelio de una manera exponencial, Nerón los vio como un peligro para su gobierno y empezó a matar cristianos que no da más. Y había esa persecución sobre ciudades romanas que estos cristianos fueron esparcidos, expatriados por todo lugar, hermano, perseguidos por causa de ser cristianos solamente. Y estos cristianos, hermano, en medio de esta intensa persecución, ellos aún mantuvieron esa fe y se mantuvieron firmes, se mantuvieron fervientes, hermano, y gracias a esa virtud, gracias a ese coraje, hermano, al profesar audazmente su fe en Jesucristo, no solamente se animaron unos a otros mutuamente a perseverar en la profesión cristiana, sino que mantuvieron vivo el evangelio en el mundo. Gracias a que ellos siguieron predicando la palabra de Dios, y mientras más los perseguían, más se multiplicaban, hermano. Amén. Mientras más sucedía persecución, más se esparcían y más iban a nuevas regiones, a nuevos pueblos, a nuevas naciones a predicar el evangelio, hermano. Por eso dice Pedro, añade a tu fe esa virtud. Y habla con estos creyentes que fueron obedientes y fueron audaces para profesar delante de los hombres su creencia, sus convicciones en el Señor Jesucristo. Ahora, pero esto no nace de nosotros. Por lo tanto, pongan ahí en la siguiente nota, por lo tanto debemos pedir por valor, hermano. No nace de nosotros. No es algo que al momento de ser salvos uno dice, lo voy a hacer y voy a compartir la palabra de Dios con todo el mundo. Posiblemente hay ese deseo de que otros conozcan de Cristo, pero muchos se miran atrofiados, detenidos, paralizados, cuando inmediatamente reciben persecución o reciben obstaculización, reciben pruebas, reciben esa oposición cuando empiezan a hablar de Cristo, y de pronto ese celo que tenían de compartir su nueva fe se ve menoscabada por la oposición. Ahora, yo creo que todos aquí que hemos compartido nuestra fe con alguien más, hemos encontrado oposición dentro de la misma familia, dentro de los mismos compañeros del trabajo, dentro de la misma escuela, dentro de nuestros mismos hogares. Por tener esta fe en Jesucristo, vamos a recibir oposición. Ahora, es parte de la palabra de Dios, es parte del plan de Dios. La Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y al traer luz, las obras eran reprendidas y el hombre huye de la luz. Por eso este mundo perverso, pecaminoso, aborrece a Cristo, porque prefiere vivir en sus obras malas que en la luz. Ahora, Cristo dice, si a esto le hicieron al maestro, ¿cuánto más se lo harán al discípulo? No te sorprendas cuando sufras persecución. Si persiguieron al maestro, ¿quiénes somos tú y yo para no recibir esa persecución? Es parte de vivir en este mundo imperfecto. Cuando estemos en su presencia no habrá más persecución. Pero mientras estemos aquí, de una u otra manera va a haber oposición. De una u otra manera va a haber oposición. Amén. Por lo tanto, hermanos, la Biblia nos manda que tenemos que pedir valor. Mire lo que dice Hechos 4:29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Estos cristianos habían sido reprendidos y azotados por
por este grupo de líderes religiosos en Jerusalén. Y ahora se reúnen de nuevo, ahora están de nuevo en el templo, y ahora están de nuevo en las casas, y están orando a Dios, y dicen: ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ahora, ¿qué parece esta palabra denuedo? Esta palabra denuedo, de la misma manera, significa coraje, significa valentía, valor, poder. Dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y luego ve lo que dice el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Por cierto, para eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Amén. No para hablar en lenguas. Nos dio el Espíritu Santo. Me seréis testigos. Dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora, Él está diciendo: yo voy a mandar el Espíritu Santo con el objetivo de que ustedes sean mis testigos. Y aquí vemos la llenura del Espíritu Santo sobre estos creyentes. ¿Y qué fue lo que hicieron cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Hablaron con denuedo, con valor, la palabra de Dios en tiempos de intensa oposición, hermano. Y esta palabra significa lo mismo. Significa virtud, valor, coraje que tenían los discípulos de compartir a Jesucristo a pesar de la oposición. Y hermano, de la misma manera, así como vemos aquí en Hechos 4, que los discípulos pidieron, hermano, pidieron por valor para predicar, para hablar de Cristo, para hacer testimonio. Así tú y yo, hermano, de la misma manera el día de hoy tenemos que pedir por ese denuedo, por ese valor, hermano. Amén. Se nos enseña que debemos de añadir a nuestra fe denuedo, porque entonces la fe, hermano, se va a ver truncada, la fe se va a ver detenida, obstaculizada, no va a poder salir de nosotros, porque inmediatamente cuando viene oposición preferimos no hablar, preferimos callar, preferimos dejar pasar, preferimos dejar de hacer, preferimos hacernos un lado. Pero dice: ese no es mi plan. Mi plan es de que tú añadas a tu fe valor y coraje, y que tú hables de Cristo, les guste o no les guste. Que tú te pares por la verdad en tu hogar, que tú te pares por la verdad en tu matrimonio, que tú te pares por la verdad en tu escuela, en tu trabajo, que tú compartas las buenas nuevas de Jesucristo, que tú des testimonio de que eres diferente, de que eres hijo de Dios. Hermano, cualquier persona puede vivir, cualquier cristiano puede vivir como el resto del mundo, hermano. Pero Dios no nos llamó a vivir cobardemente. Dios nos llamó a vivir con valentía, dando testimonio de Jesús donde quiera que estemos, hermano querido. Amén. Recordemos que el diablo no descansa. Y así como trajo persecución desde el comienzo, como podemos ver en el libro de Apocalipsis 12, él desde el principio trajo persecución sobre Jesús, porque sabía lo que iba a hacer Jesús, y después trajo persecución sobre todos los santos hasta la fecha. Y el diablo no descansa, hermano. Y vemos hoy en día la religión verdadera de aquellos que predican el evangelio. En muchas ocasiones, hermano, van a estar teniendo oposición de los incrédulos. Constantemente va a venir esa oposición, y con frecuencia expondrá a aquellos que la poseen a maltratos, a injusticias, a persecuciones. Amén. Tenemos un país, gracias a Dios, que tiene estas libertades de poder reunirnos, tiene libertades de expresión. Todavía no sabemos cuánto van a durar esas libertades que gozamos, y yo siento, espero estar equivocado, pero siento que nuestra generación va a haber persecución, hermano. Yo siento que nuestra generación lo va a ver, espero que esté muy equivocado, pero mientras tanto, hermano, amén, más deberíamos de ser conscientes que si en otros tiempos cristianos fueron llevados a la hoguera por predicar a Cristo, cuánto más nosotros que gozamos todas estas libertades deberíamos ser diligentes, hermano, y constantes en llevar el evangelio de Jesús. ¿Sabes por qué no lo llevamos? La razón es porque no pedimos denuedo al Señor, no tenemos denuedo para predicarlo. Nos guardamos la fe y queremos esa fe. Bueno, yo recibí a Cristo, hay que todo el mundo, los demás se arreglen a su manera, a su modo. Y hermano, Dios no nos pidió solamente retener la fe, Dios nos pidió llevar la fe hacia afuera, hermano, llevar la fe al mundo. Pero para poder hacer esto necesitamos virtud. Por eso el apóstol Pedro dice: añadir a vuestra fe virtud. ¿Está conmigo, hermano mío? Mire, por lo tanto, el miedo
El miedo puede entrar en nuestra vida, somos humanos. El miedo va a entrar, ¿y sabes lo que el miedo hace? Pongan ahí sus notas. El miedo paraliza. Aquel que lo tiene de hacer, aquel que lo tiene y lo impide de hacer lo que la fe dicta, hermano. Amén. ¿Cuántas veces por miedo a ser rechazados, contradecidos, a recibir oposición, dejamos de dar el evangelio? Dejamos de dar testimonio. Pero miren lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermano. Amén. Poder, amor y dominio propio. No espíritu de cobardía. Hermano, ¿cuántas veces entro en convicción cuando me encuentro ahí? Hablamos hace rato de los testigos de Jehová, sin Jehová. Ellos no tienen miedo, hermano, ellos van. A lo que van, a donde los pongan, ahí van. Y llevan sus mentiras, sin miedo, con coraje, con valor. ¿Y cuánto más nosotros, hermano, que tenemos la fe verdadera en Cristo Jesús? Tenemos la salvación, ya tenemos el fundamento y no lo hacemos, hermano. La razón es porque falta coraje, falta valor, falta denuedo para hacerlo, hermano. Aquí no nos dice añade a tu fe 4 años de colegio bíblico. Aquí no dice añade a tu fe un seminario que te enseñe cómo ganar almas. Aquí no dice añade a tu fe 10 años de cristianismo. No, añade a tu fe valor y coraje. Es lo que necesitas para compartir la palabra de Dios. Ese espíritu de cobardía nos va a paralizar. Ese espíritu de cobardía nos va a hacer retroceder, nos va a hacer quedarnos callados, nos va a hacer comprometer nuestras convicciones, nos va a hacer negar a Jesús y nos va a llevar a la culpa, hermano. Si tú eres cristiano, si tú tienes al Espíritu de Dios morando en ti, hermano, cuando viene ese espíritu de cobardía y te controla, vas a sentir culpa, hermano. Vas a sentirte culpable. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no le hablé a esa persona? ¿Por qué me quedé callado? ¿Alguien está conmigo, hermano? No quiere nada. Yo no quiero que tú vivas en culpa, hermano. Yo no quiero vivir en culpa. Yo quiero hacer mi parte, hermano. Y necesitamos, por lo tanto, de nuevo, Señor, danos de nuevo. Y, hermano, Él no nos dio espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Así que en el momento, hermano, en que venga la oposición de tu fe, hermano, pídele a Dios en ese momento valor, coraje y de nuevo, hermano. Pídele eso al Señor. Los discípulos no pidieron, Señor, danos libertades para predicar el evangelio. Bien pudieron haberlo pedido. Hermano, tú dices, este país opresor, son puras tonteras, hermano. Son un montón de childish behavior, un malcriado, ¿cómo se dice, hermano? Un montón de malcriados que no saben verdaderamente lo que es un gobierno fascista. Antifascista. Ni siquiera saben lo que ellos son los fascistas, hermano. Ni siquiera saben lo que significa el fascismo, hermano. Vivimos un país lleno de libertades. Y, hermano, el problema es que no entendemos esto. Hermano, es tiempo, hermano, de seguir dando testimonio, seguir predicando a Jesús a pesar de las circunstancias. Pídele a Dios que te dé virtud, porque el miedo paraliza, pero la virtud nos va a hacer avanzar, hermano. La virtud nos va a ayudar a seguir avanzando. Vamos al siguiente punto, hermano, número 3, la manera de añadir. ¿Cómo vamos a añadir? Con diligencia. La manera de añadir virtud, dice la Biblia, tenemos que hacerlo con diligencia. Segunda de Pedro 1:5 dice, vosotros también, que dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud. Qué interesante que pone estas palabras el apóstol Pedro. La palabra añadir proviene del griego epicorregeo, que significa, aparte de añadir, suministrar o suplir enteramente. Significa también nutrir. Hace también alusión a ese abrazo, a ese apretón de manos que se dan los que danzan esas danzas griegas. La palabra añadir implica, hermano, este acto de suministrar, de suplir, de sostener. Y podemos ver aquí, hermano, que se nos exhorta urgentemente a que añadamos a nuestra fe virtud. La fe en Jesús es suficiente para ser salvo. Amén, eso ya lo hemos visto. No necesitamos obras para ser salvo. Pero esa fe en Jesucristo es constantemente bombardeada todo el tiempo, hermano.
constantemente bombardeada. Y en muchos casos es inmediatamente bombardeada. En el momento en que alguien recibe a Cristo, inmediatamente el diablo empieza a traer oposición. Inmediatamente, yo he conocido gente que, oh sí, pastor, le recibe a Cristo y lo recibe con gozo, amén, amén, gloria a Dios, fue salvo, sí, mañana voy a estar en la iglesia, ahí me va a ver, venga por mí como sea, hermano. Y de repente uno al siguiente día les llama y no, ¿sabe qué? Que hablé con mi esposo y me dijo que estoy loca, que cómo voy a andar dejando la religión de nuestros padres. Inmediatamente, hermano. Inmediatamente reciben oposición. Y por eso, de la misma manera, el apóstol Pedro hace una urgencia de, con diligencia, añadir a nuestra fe virtud. Añadir a nuestra fe virtud. Por eso, hermano, va a ser importante esto, llevarlo a un discipulado con gente que es nueva en la fe. Y si usted recibió a Cristo, ahora usted tiene que pedirle valor y denuedo y coraje. ¿Qué? ¿Cómo? No, sí. Porque la Biblia dice que añadir a vuestra fe virtud. Usted tiene que añadir valor. Porque la oposición va a aparecer en la siguiente hora. Va a venir oposición. ¿Y sabe quiénes son los primeros que se oponen? Jesús dijo, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Cuánta gente he conocido que ha ganado para Cristo, que han prometido, vamos a estar en la iglesia, y por su casa se quedan en casa? ¿Alguien está conmigo, hermanos? Por eso es urgente, hermano, que a la fe se añada virtud. ¿Es suficiente para ser salvo la fe en Jesús? Claro, pero ese constante bombardeo va a hacer que el enemigo venga y arrebate la semilla que fue plantada en el corazón del nuevo creyente. Y si no añade virtud, hermano, ese nuevo creyente no va a poder permanecer. Miren lo que dice la Biblia, nos habla claramente el Señor, nos advierte Cristo. En Marcos 4:14 dice el maestro, el sembrador es el que siembra la palabra. Tú eres el ganador de almas, tú eres ese sembrador. Y dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Tú vas y llevas la palabra de Dios. Pero dice, después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Amén. El propósito del diablo, hermano, es arrancar la palabra de Dios del corazón del nuevo convertido. Porque sabe que la semilla aún no ha echado raíz. Sabe que la semilla está débil. Por eso dice Pedro, echa raíz, trayendo virtud a tu fe. Amén, ¿están conmigo, hermanos? Echa raíz, trayendo virtud a tu fe. Y mira, más adelante, siga conmigo por favor en esa misma porción, en Marcos 4, dice la Biblia en el versículo 16, dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Ya no está lleno, se sembró al lado del camino, pero ahora está cayendo en pedregales la semilla. Los que cuando oyen la palabra al momento la reciben con gozo. Amén. Qué bueno, no, sí, mañana voy a estar ahí, qué bueno, venga y traigan estudio y aquí lo vamos a recibir. Y habla por sí solo, pero luego que dice la Biblia, hermano, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, de nuevo el enemigo, o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Viene oposición e inmediatamente viene ese apartamiento. Por eso dice Pedro, añade a tu fe virtud rápido. Es urgente, hermano. Amén. Va a venir ese tiempo difícil a su vida. Va a venir ese tiempo difícil donde en la vida del cristiano ya de tiempo, como en la vida del cristiano joven que después de ser salvo va a poner a prueba su fe. En el caso de que tenga usted una semana de ser salvo o que tenga usted 10 años de ser salvo, es imperativo que usted añada a su fe estas cosas que lo van a hacer a usted más fuerte para soportar los embates del enemigo. Y por eso dice el apóstol, añade primero que nada a tu fe virtud. Habla aquí, hay una palabra clave aquí, la palabra, lo acabamos de leer, la palabra diligencia. Amén. Poniendo toda diligencia. Ya vemos la urgencia del apóstol. La palabra diligencia proviene de la palabra griega spude, que speed. Amén. De ahí viene la palabra speed, que significa velocidad. Dice, con velocidad añade a tu fe virtud. Amén.
Él necesita cristianos diligentes, hermano, activos, prontos, fervientes. Yo sé que de Él viene el cambio de corazón, pero es el creyente, hermano, que debe estar dispuesto a ser transformado, y es del creyente que debe de poner toda diligencia, hermano, para añadir a su fe ese valor, esas cosas de las cuales habla el apóstol Pablo. Dice la Biblia, Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Hay que añadir con diligencia primero que nada. Ahora, todo esto va a requerir diligencia. Todos nosotros deberíamos de estar conscientes de que el Señor quiere que en el momento en que nosotros recibamos esa oposición, Señor, danos valor, danos de nuevo, Señor, es tiempo de hablar de Cristo y más. Cuando venga oposición, es posiblemente el tiempo especial en el cual Cristo quiere que tú hables y des testimonio de Él. Amén. Pide esa virtud, hermano. Pide inmediatamente esa virtud, hermano. Mira cómo se nos ha enseñado en la religión de nuestros padres, amén, a ser parsimoniosos, pausados, pragmáticos, letárgicos, pausado todo lento. Y ahí está el coro durmiéndose, ¿verdad? Y el curita ahí, y todo el mundo ahí con la cara así como que están cayéndose a dormir, como algunos de ustedes la traen ahorita. Hermano, y Dios no quiere eso en la vida cristiana. Dios quiere fervencia de espíritu, hermano. Dios quiere un corazón diligente, un corazón de velocidad, hermano, que le ponga ganas, hermano. Mira, cada una de estas cosas, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, son cosas que debes añadir a tu fe con diligencia, hermano. No esperes sentirlas, hermano. Amén. No esperes sentirlas, ve y pídelas al Señor. Señor, yo necesito esto para mi vida. Señor, yo necesito que las traigas, y necesito que las traigas pronto a mi vida. Porque el hermano está pidiendo esa velocidad de uno, Él va a actuar también a esa velocidad, hermano. Él va a traerlas a tu vida si tú tienes un corazón dispuesto a absorber todo esto en tu vida. Amén, hermanos. Se nos dice, se nos habla con diligencia. Añade a tu fe virtud. Vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias por este tiempo que nos das de estar aquí. Bendice tu palabra. Señor, añade a mi fe virtud. ¿Cuántas veces he preferido no hablar? Señor, por temor, por miedo, por desidia muchas veces, Señor. Pero tu palabra nos dice que es necesario que tengamos coraje para compartir tu palabra. Señor, creo yo que una de las razones principales por la que cristianos se quedan callados o no hacen lo que deben de hacer o hacen lo que no deben de hacer es muchas veces por ese espíritu de cobardía, Señor. Pero tú no has traído ese espíritu de cobardía a nuestra vida. Tú nos has dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y nos has mandado a añadir a nuestra fe virtud. Señor, trae ese de nuevo a la iglesia. En tiempo de paz, en tiempo de oposición, danos tu virtud. Bendice a mis hermanos, Señor, aquí. Vamos avanzando con esta lección, pero se nos requiere, tu palabra bien claramente nos dice diligencia. ¿Sí? No esperes, mañana vas a encontrar a alguien en el trabajo, el cual no sabe que eres cristiano. Ve y comparte la palabra, ve y invítalo a la iglesia. Llévate tratados, compártelos. Tiene que ser con diligencia. Añada a tu fe virtud. Comparte el evangelio. Da testimonio de que eres salvo. Da testimonio de un cristiano ferviente. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en esto. ¿Cuántas veces empezamos a tomar otras cosas más importantes que el compartir nuestra fe? Y no somos diligentes, somos negligentes al hacerlo. Pero, Señor, necesitamos esa diligencia. Úsanos, Señor, para honra y gloria tuya. Señor, si por medio de estos cristianos nos llegó el evangelio, podemos ver, Señor, que fue por ese valor que tenían. Y lo podemos ver hoy en día alrededor del mundo. Cristianos en medio de intensa persecución, aún siguen con denuedo, predicando la palabra de Dios. Señor, danos ese mismo denuedo que tú añades. No podemos añadirlo nosotros, tú lo añades.
y danos el valor y danos las palabras y danos la mente para dar testimonio de ti, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. ¿Quién dijera, pastor, ore por mí? Yo ahorita estoy pensando en un familiar que aún no ha sido salvo. Estoy pensando en un compañero de trabajo que sé que necesito darle testimonio. Estoy pensando en mi hogar, que he fallado de no pararme por el Señor. No estoy firme. Señor, yo necesito ese denuedo, dámelo. Yo necesito ese coraje, ese valor para pararme en medio de oposición por Cristo. Quien dijera, ore por mí, pastor, yo quiero ese denuedo del Señor, no importa lo que pase. Él me manda a añadir a mi fe virtud. Alguien así, levanta tu mano, yo quisiera orar por ti. Ver a alguien así, levanta tu mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No le va a parecer a la gente cuando ve un cristiano virtuoso. Muchas veces no es popular serlo, pero no estamos aquí para ser populares, ni para hacer monedita de oro para caerle bien a todos. Estamos aquí para agradar al Señor y obedecerle. Y el Señor me manda, añade a tu fe virtud, porque tarde o temprano va a recibir oposición. Si tú eres luz, vas a recibir oscuridad en contra. Ayúdanos, Señor, a hacer luz donde quiera que estemos y confiar en ti. Te pido, Señor, esto, y que la iglesia sea una iglesia virtuosa, una iglesia con coraje, con valor, con denuedo, a pesar de la oposición. Danos ese valor, Señor, te lo pedimos, te lo rogamos. En tu precioso nombre, toma cada decisión. Posiblemente hermanos que están batallando con esta falta de virtud en el hogar, en el trabajo, en su negocio, no lo sé, en la escuela. Y ahora es tiempo, Señor, de que desarrollemos virtud en nuestra vida. Dánoslo, por favor. Dánoslo, porque solamente tú puedes traerlo a nosotros. En medio de oposición, danos ese denuedo. Bendice a mis hermanos. Derrama de tu gracia y poder. Te damos la honra y la gloria, Señor Jesús. Amén y amén.